Antes, mi persona, mi compañera, mi compañero Axel, Chapa Glaso, Contreras Muñoz Kelvin, Huamanchanqui Hilario, Huarcaya Urbano Roxana, Liberato Lázaro Karina, Nizama, Juan Carlos y Sánchez Ramos. Siguiente. Les voy a dar un resumen sobre alcalosis metabólica. La alcalosis es una afección provocada por el exceso de base alcali en los líquidos del cuerpo. La alcalosis es lo opuesto al exceso del ácido, acidosis. La alcalosis metabólica es uno de los trastornos del equilibrio ácido-base, que en una concentración baja de hidrogeniones circulantes y el consecuente aumento de la concentración del bicarbonato. En la alcalosis metabólica se halla un pH arterial superior a 7.45 y el aumento de la presión parcial del CO2 por hiperventilación compensatoria. Siguiente. La alcalosis metabólica es ocasionada por demasiado bicarbonato en la sangre. Puede ocurrir debido a ciertas enfermedades renales. La alcalosis metabólica se refiere al proceso mediante el cual se produce un incremento en la concentración plasmática de bicarbonato, que por lo general resulta en el aumento del pH sanguíneo. Esto como consecuencia de una pérdida de hidrogeniones de líquido extracelular o una ganancia de alcalosis en el mismo. Le doy el paso a mi compañera. Continuando con la exposición de la introducción. El pH sérico debe mantenerse en concentraciones estrechas para el adecuado funcionamiento del organismo, el cual está determinado por el dióxido de carbono, regulado por el sistema respiratorio, y la concentración sérica de bicarbonato, manejado por los riñones. Ambos sistemas buscan establecer un mecanismo compensatorio para mantener un adecuado equilibrio ácido-base. El aumento de pH se define como alcalosis y la disminución como acidosis. Ejemplo, los riñones de una persona de 70 kilogramos filtran aproximadamente entre 1 a 1.5 de litros de orina. En este proceso se filtran aproximadamente de 4 a 4.500 milimol de bicarbonato. Todo este bicarbonato es reabsorbido por el túbulo proximal de las nefronas. Por tanto, en condiciones normales no sale bicarbonato en la orina, lo cual explica por qué el pH de la orina oscila entre 4.5 y 5.5. Una dieta normal en proteínas genera aproximadamente 1 milimol por kilogramo al día de hidrogeniones, es decir, entre 50 y 100 milimol de hidrogeniones. Estos hidrogeniones deben ser eliminados por los riñones. Por cada milimol de hidrogenión eliminado se genera 1 milimol de bicarbonato adicional que es entregado a la circulación. Una dieta rica en proteínas produce más hidrogeniones, pero en caso de insuficiencia renal se pierde esta capacidad de eliminación y una dieta rica en proteínas en estas circunstancias favorece a la acidosis. Cabe resaltar que la ingesta de vegetales genera menos hidrogeniones, por lo que tiende a favorecer a la alcalosis. También se puede presentar alcalosis metabólica asociada a acidosis respiratoria, cuando el incremento de bicarbonato es mayor al esperado para el estado de acidosis respiratoria. Es una afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono que produce el cuerpo. Esto hace que los líquidos del cuerpo, especialmente la sangre, se vuelva demasiado ácidos, lo cual es frecuente en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica asociada a neumopatías como el EPOC.
Eso sería todo. ¿Quién sigue, chicos? Se encuentra el compañero Kelvin. ¿Qué le toca esa parte, Miss? ¿Qué apellido tiene? Contreras. ¿Margarita? Contreras Muñoz Kelvin. Ah, no. No, no la tengo. No, no está. No está. No, continúen entonces. Contreras, me dijiste Kelvin, ¿no? Ya, acá, Sí, no, Miss. ya, no expuso, ok. Ya. Quien siga, por favor. Pasen, si no, y quien siga. O si alguien se anima a presentar más o menos lo que él iba a decir, adelante. A ver, ustedes organícense en eso. Para no perder la ilación, ¿puedo leerlo para que los compañeros entiendan? Sí, sí, normal, tú puedes explicar, no hay problema. La etiología. En la etiología tenemos las causas para la presencia de la alcalosis metabólica, entre las que se mencionan a las siguientes, ¿no? Como pueden ver, tenemos como A, alternaciones por defección de cloro, la siguiente, alteraciones por retención potasio mineral o corticoides. También tenemos estados hipercalcémicos. Y por último, tenemos como otros con el uso de penicilinas y polbuminemia, y polbuminemia, etc. En los agentes etiológicos de la alcalosis metabólicas, así como las clasificaciones en funciones a las respuestas al cloro. En etiología, en funciones de la génesis de alcalosis, tenemos sobrecarga alcalina y pérdida de H positivo. En sobrecarga alcalina, tenemos una infusión de EB y BO, hemodiálisis de bicarbonato, hemodiálisis de bicarbonato, perdón, y CaCO3 hemoderivados, citrato, potasio oral. También tenemos acetatos, nutrición parenteral, hemodiálisis. Y también como último tenemos el glutamato, propionato, nutrición parenteral. En pérdida de H positivo tenemos la gástrica, vómitos, aspiración nasogástrica, y también tenemos en renal diuréticos, hipermineralocorticismo. Clasificación. En clasificaciones existen diferentes clasificaciones planteadas para estas alteraciones al ácido base, considerándose la siguiente, como la alcalosis por pérdida de ácidos fijos, producto de una sensible al cloro. Acá tenemos como pérdida intestinal del ácido, ya sea en la aspiración gástrica, vómitos, diarrea congénita, adenoma velloso de recto. También tenemos la pérdida renal de ácidos, como la penicilina, citrato, postdiuréticos, posthipercapnia
y también tenemos otros como fibrosis quísticas, también tenemos como fibrosis quísticas, tenemos la pérdida cutánea del cloro, el hipermineral o corticoides. También tenemos el síndrome lácteo alcalino, hipercalcemia. En la alcalosis por ingreso del pH positivo a la célula, entendemos de que el pirocalcemia por el desplazamiento del K positivo y H positivo, provocando también acá el ácido intracelular que aumenta la excreción del HCO3 por los riñones. En el alcalosis por retención de ácidos fijos. Acá entendemos de que la acción de citrato en caso de la transfusión de sangre B y la administración o ingesta del HCO2-3C negativo C y acción de carbonato en síndrome lácteo alcalino y el uso de antiácidos no absorbibles, ya sea el hidróxido de magnesio. Siguiente. Buenos días, yo le voy a hablar acerca de la fisiopatología. La alcalosis se caracteriza por un aumento de pH en el plasma sanguíneo. Esto se da porque hay un aumento, hay un exceso de bicarbonato. Los riñones se encargan de excretar cantidades de bicarbonato, pero cuando hay una falla, ya sea por una patología, ¿no? Estos riñones no van a cumplir su función, van a retener el bicarbonato y se va a producir lo que es el desequilibrio, ¿no? En este caso, el proceso de alcalosis. Siguiente, compañera. Con respecto a su mecanismo fisiopatológico de la alcalosis metabólicas, se encuentran dos procesos. Uno de ellos es la generación de alcalosis metabólica y la otra es el proceso de mantenimiento de alcalosis. Con respecto a la generación de alcalosis metabólica, es la primera etapa que se produce y se debe a ciertas causas, ¿no? Una de ellas es porque hay un exceso de sustancias alcalinas. Se puede deber a que las personas consumen sustancias que tienen cantidades de alcálisis, y la otra causa podría ser por la pérdida del hidrógeno, ¿no? Y la causa podría ser porque las personas tienen ciertas patologías. De repente las personas tienen vómitos, diarreas continuas, no puede ser una de las causas, y las otras podría ser porque las personas tienen a hacerse transfusiones, ¿no? En este proceso lo que se va a hacer es la eliminación del hidrógeno y se va a retener lo que es un ion del bicarbonato. Y el otro proceso de mecanismo, que es el proceso de mantenimiento, se da después de presentarse el primer mecanismo. En este proceso lo que se encarga es de hacer un mecanismo compensatorio, ¿no? A nivel renal. En este caso, las causas de mantenimientos podrían ser por una hipocalemia, ¿no? Que viene a ser el intercambio del hidrógeno y del potasio dentro de las células. Otras de las causas podrían ser lo que es la hiperaldosteronismo, que viene a ser el intercambio del sodio, ¿no? Por el ion hidrógeno y por el ion potasio. Este proceso se va a encargar de la regulación y la corrección de esta alteración. El riñón va a iniciar con un proceso de retención del ion hidrógeno y se va a dar la eliminación del bicarbonato. Este proceso se va a mantener hasta que haya un equilibrio, ¿no? Un equilibrio ácido-básico. Bueno, siguiente compañera. Buen día, profesora. Buen día, compañeros. En este caso me tocó hablar un poco de qué es cuadro clínico. En el cuadro clínico podemos decir que las manifestaciones clínicas directamente relacionadas con la alcalosis metabólica son poco frecuentes y de lento establecimiento.
Suelen ser asintomáticos o presentar síntomas derivados de las patologías acompañantes o la patología de base. El principal síntoma de la alcalosis metabólica es una cadencia respiratoria lenta, que se puede presentar como episodios de apnea, entre paréntesis, interrupciones de respiración, de 15 segundos o más. Además, por falta de una correcta oxigenación, se puede desarrollar una cianosis, que consiste en una coloración azulada de la piel. Otros síntomas que se pueden presentar son los náuseas, vómitos, diarrea, irritabilidad, confusión, palpitaciones y caída de la tensión arterial. Siguiente, compañera. La alcalosis metabólica severa que no se tratan pueden derivar en espasmos, cuando está acompañada de hipocalcemia e hipomagnesemia. Suelen presentarse como espasmos musculares, parestesis. Otro también que podemos ver son los fallos cardíacos. Pacientes con enfermedad hepática crónica, el pH alcalino aumentará. La producción de amoníaco, facilitando el establecimiento de encefalopatía hepática. También tenemos el coma. Se debe tomar en cuenta que la mayoría de los pacientes no presentan un cuadro clínico notable, por lo que frecuentemente pasan desapercibidos. Debiéndose indagar a través de una buena historia clínica y a los antecedentes que lo originaron. Tendríamos un buen diagnóstico. Siguiente, compañera. Buenos días. En mi caso me toca hablar lo que es sobre el diagnóstico, doctora. En ese caso vemos lo que son los valores referenciales de la gasometría arterial, ¿no? Por ejemplo, el primero, lo que es el pH, ya sea ácido básico, ahí está lo que es... ¿Puedo empezar de nuevo, por favor? Sí, claro. Ya. A mí me toca hablar... retrocede la diapositiva, por favor, compañera. Ya, a mí me toca hablar sobre lo que es el diagnóstico. El diagnóstico se basa en el resultado de análisis en sangre, viendo los valores de los electrolitos, ¿no? También va acompañado de un análisis llamado análisis de la sangre de brecha aniónica, que es un análisis para medir el equilibrio entre ácidos y bases. Y a la par también esto va de la mano con la prueba de ionograma, que es un examen que sirve para medir los valores de los electrolitos, ¿no? Sodio, cloro, potasio, bicarbonato. Siguiente, por favor, siguiente PPT. Ahí vemos lo que es los valores referenciales de la gasometría arterial. En el primer cuadro vemos lo que son los valores normales de la referencia del pH, tanto lo que es arterial, venal y capilar. En el segundo tenemos los valores del dióxido de carbono. En el tercero también ahí ustedes pueden visualizar los valores de la presión parcial de oxígeno. Y en el cuarto vemos lo que son los valores del bicarbonato de sodio, ¿no? Y por último tenemos lo que son los valores del exceso base. Siguiente, por favor. La alcalosis metabólica hiperclorémica. La forma de presencia de pH mayor a 7,45, así como lo que es el tema del bicarbonato de sodio elevado, orientan una presencia de alcalosis metabólica. Si se evidencian niveles bajos de cloro en el examen, se denomina hiprocloremia. Menores a 97, ¿no? Ya que el rango normal es de 110 miliequivalentes por litro. Eso sería todo, doctora. Bueno, continuando con la exposición. Buenos días con todos. Bien, lo que es el tratamiento, como bien sabemos, la alcalosis metabólica es un desequilibrio en el pH del organismo, producido por la acumulación de sustancias alcalinas en este caso. Bien, el tratamiento se debe investigar las causas que producen más que todo la alcalosis metabólica para poder tratar de revertirlas. Para restablecer un equilibrio ácido-base se puede administrar lo que son los fluidos de forma intravenosa. Suelen ser, por ejemplo, soluciones salinas. El tratamiento de la alcalosis metabólica debe... Hola, retrocede, por favor. No, tiraste. Bien, continuamos. Sí, la siguiente. Bien, como decía,
Para corregir la alcalosis metabólica es necesario tratar la enfermedad de base, la que la origina, la que la está originando, ¿no? Y en algunos casos es necesaria la colocación de hidratación por vía intravenosa como suero fisiológico. También como produce lo que son los vómitos, es necesario darle tratamiento a lo que es el dimeglinato, por ejemplo, 50 miligramos. También como hay elevación de la presión arterial, también es necesario antihipertensivos. Y para personas que sufren del riñón, en ese caso, lo que le puede utilizar también es una diálisis. Bien, eso sería todo, doctora. Eso sería todo. Sí. Ok. ¿Nadie más falta? ¿Todos están? ¿Sí? Sí, menos el compañero Contreras. Sí, que ya lo anoté. Está bien, perfecto. Gracias. Ahorita me estaría... ¿Ustedes son grupo 5, me parece? 3. 3, 5, Tres, ¿cuál Miss. es? 3, ya. Entonces me falta el grupo 4. Ya, Sí, grupo mis 4. grupo 4. Ya, perfecto. Usted falta el grupo 4. Y de ahí creo que me están faltando algunos que iban a ser individual. Por favor, me escriben por mensajería. Ya, para que puedan Sí. de una vez exponer, ¿sí? Ok. Jessy, agrándalo en la copita. Haz clic en ¿Me permite ampliar? ¿Sí? Abajito, abajito. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo un poquito más. Izquierda, ahí, al lado derecho. No, al otro lado, al otro lado, al otro lado. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro tema acidosis metabólica. La acidosis metabólica nos indica que se desarrolla cuando el cuerpo produce demasiado ácido en el organismo, como el ácido base en el organismo. A lo normal debe mantenerse constante entre 7,35 a 7,4. Y el bicarbonato aproximadamente 24 mililitros sobre litro. La acidosis metabólica se muestra por el descenso del bicarbonato y el pH por debajo de su normalidad. Estos, si sufren alguna variación, pueden ser una causa de alteración y trastorno en el organismo. La acidosis metabólica la acidosis metabólica se divide en 5. Por ejemplo, el aumento de la producción de ácidos metabólicos que se da por la producción de ácido es mayor que la secreción. La disminución en la eliminación del ion hidrógeno que causa como consecuencia que el paciente puede sufrir insuficiencia renal. Por esto se llama acidosis metabólica por la causa de la producción de exceso de ácido en el organismo. La pérdida de bicarbonato se da cuando causa generalmente de... Esto puede causar que una persona que sufre de exceso pérdida de bicarbonato sufre
O sea, la persona que sufre de pérdida de bicarbonato en el organismo tiene como consecuencia de que la persona se pone en estado con estómago flojo o diarreico. La mayor producción metabólica de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Esto ocurre cuando existe una ingesta demasiado de proteína en exceso en una persona. La alteración de metabolismo de la glucosa se da por el caso de una persona que sufre de diabetes mellitus, donde aumenta la concentración de ácido acetoacético a nivel llegando a producir la acidosis metabólica. La acidosis metabólica se divide en dos grupos llamados acidosis metabólica con yato amoníaco aumentado y con yato amoníaco normal. Esto lo va a explicar mi compañera, la que sigue, por favor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Acidosis metabólica con yato aniónico aumentado. Se caracteriza principalmente por la acumulación de hidrogeniones o por la incapacidad de eliminarlos. Acá tenemos 6 causas más frecuentes que se presentan. Voy a nombrar las dos primeras. La insuficiencia renal y la rhabdomiólisis. Siguiente, por favor, compañera. En la insuficiencia renal se denomina acidosis urémica, que es caracterizada por tener una mayor cantidad de fosfatos, sulfatos y también aniones orgánicos como consecuencia de la reducción en la masa de las nefronas. Los pacientes que tienen una enfermedad renal pueden presentar una acidosis láctica A y una acidosis láctica B, donde la A trata de un shock circulatorio que es la causa más común, ¿no? Y más difícil de tratar. Y la B, donde la producción de lactato se encuentra bajo la influencia de fármacos. Y en la rhabdomiólisis es donde se produce una acidosis por la destrucción masiva de masa muscular, ya sea por un aumento de oxígeno a nivel tisular, lesiones directas y traumáticas o por falta de irritación en el área. Cualquiera que sea una de estas causas, por la destrucción que produce una elevación sérica de creatinfosfoquinasa, y esto es el aumento de mioglobina y aldolasa. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre las otras dos causas más frecuentes. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, con la cetoacidosis, donde se produce un incremento de cetonas por los factores principales: movilización de ácidos grasos inducidos por la insuficiencia de insulina y el incremento de la oxidación de ácidos grasos por el aumento de la relación de glucagón y insulina. En la acidosis diabética, los pacientes presentan hiperfosfatemia y hipercalciemia. Por lo tanto, el fósforo y el potasio deben ser necesarios reemplazados. La ingesta del alcohol de energía. Acidosis láctica es el resultado láctica se dividen en dos tipos. La acidosis láctica tipo A, asociada a shock circulatorio, que es su causa más común y es más difícil de tratar. También como se asocia la hipoxia ística, afección vascular local y anemia.
Acidosis láctica tipo B, donde la producción de lactato se encuentra bajo la influencia de fármacos. Estos también pueden bloquear su conversión a bicarbonato. Siguiente a continuación mi compañera. Prosiguiendo con las causas, me tocó hablar sobre la intoxicación por salicilatos. La intoxicación por salicilato, como pueden ver acá en la imagen, esto se debe al consumo de medicamentos, como por ejemplo la aspirina que están viendo ahorita en la imagen, que es una sustancia derivada de los ácidos salicilatos, y su presentación es una tableta, como lo podemos ver aquí en la imagen. Esta molécula va a provocar que se forme un lactato que se ve aumentado por la inhibición de fosforilación oxidativa, producto de la intoxicación por salicilatos. En la intoxicación por el metano. En la intoxicación por el metano, como pueden ver acá en la imagen, esto se debe al consumo de alcohol adulterado. El metanol, por efecto del alcohol deshidrogenasa, se va a metabolizar en el hígado y en las mitocondrias, donde se va a formar un formaldehído y posteriormente un ácido fórtico, donde en este periodo se presencia cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Siguiente. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar con respecto a la acidosis metabólica con hiato aniónico normal, o también llamado acidosis con anión gap normal. Teniendo en cuenta que el anion gap es el balance que tenemos en el plasma de los aniones y cationes, el cual es una herramienta diagnóstica para detectar acidosis metabólica, decimos que ello se debe al consumo de bicarbonato durante la amortiguación del ion hidrógeno. Ello va a provocar la retención de un ácido equivalente al ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la acidosis metabólica con hiato aniónico normal? Lo que va a pasar es que va a aumentar la concentración de los iones de hidrógeno y también va a haber la pérdida de la concentración de bicarbonato. ¿Y qué es lo que causa todo ello? Una de las causas más comunes se encuentra en la difusión renal primaria, que son inducidas por drogas acidificantes, ¿no? Las que son también inducidas también por trastornos gastrointestinales y otros que lo vamos a ver más adelante. La difusión renal primaria es ocasionada también por la deficiencia de amoníaco o también de la incapacidad, ¿no?, de acidificar la orina. La acidosis tubular renal se va a caracterizar por la disminución del bicarbonato, lo cual va a producir una acidosis metabólica hiperclorémica. Ello se divide en tres, ¿no? Uno de ellos es la acidosis tubular renal distal. En este caso, va a ocurrir la secreción inadecuada de protones en el túbulo corrector. Podemos decir que los riñones no van a eliminar los ácidos de la sangre a la orina y por consecuencia, pues va a permanecer demasiado, va a permanecer demasiado ácido en la sangre, ¿no? Y por lo tanto va a haber acidosis. Otro es la acidosis tubular renal proximal, que es causada, la reabsorción de bicarbonato a este nivel tubular va a ser deficiente. Entonces, puede ser causada también por un defecto en el conducto renal que provoca que el ácido también se acumule en la sangre, ¿no? Entonces, se va a eliminar bicarbonato mediante la orina en cantidades mayores de lo normal y esto va a producir una acidemia. Otro es la acidosis tubular renal hiperpotasémica. Es el defecto en la secreción de aldosterona que estimula la producción de potasio, ¿no? Entonces ocasiona acidosis tubular proximal y no va a haber reabsorción de bicarbonato, ¿no? Y
y ello se va a excretar en la orina. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. También va a haber una de las causas es inducida por drogas acidificantes. Por ejemplo, ¿no? Cuando se administra cloruro de amonio, se va a incrementar la concentración de cloruro en el organismo. Asimismo, también puede ser provocada por fármacos distales como los diuréticos, como la espironolactona, ¿no? Que es ahorrador de potasio y va a provocar un aumento de la secreción de sodio y agua, pues, ¿no? Otro también son los trastornos gastrointestinales. Es la causa más frecuente, donde se va a perder bicarbonato y por ello se va a generar la acidosis, ¿no? También los vómitos, también podemos perder bicarbonato, y también en episodios diarreicos en niños puede ocasionar hasta la muerte, ¿no? También tenemos otras causas, que sería la administración de solución fisiológica y la alimentación parenteral, ¿no? O drenaje también por sonda, también es otra. En las personas que van a presentar acidosis metabólica se puede observar clínicamente un tipo de respiración llamada acidótica, que es percibida por el aumento de la frecuencia de movimientos, y esto sucede durante la respiración debido al aumento de la ventilación pulmonar. A nivel neurológico también puede provocar acidosis metabólica, ¿no? Eso sería todo. Siguiente compañera, por favor. Buenos días. Me ha tocado sobre la amortiguación, ¿no? Este tipo de trastorno metabólico puede ser compensado total o parcialmente después de la amortiguación de iones H positivo por los tampones que mantienen el valor normal. Siguiente diapositiva, compañera. Ya, ¿no? Tenemos al amortiguador extracelular, ¿no? Que el principal es el amortiguador del bicarbonato, ¿no? Es un amortiguador, y cuando hay un aumento de hidrogeniones, el bicarbonato se une a ese hidrogenión para formar un amortiguador. Y si disminuye la concentración de hidrogeniones, lo que hace es liberarlo para que se mantengan las concentraciones de hidrogeniones de manera exacta y precisa, que viene a ser 0,0004 mini equivalentes por litro, ¿no? De ahí tenemos la amortiguación intracelular, ¿no? Que son las proteínas y los fosfatos, son los amortiguadores intracelulares, que tienen la capacidad de captar y ceder alusiones de hidrógenos generados por las células. De ahí tenemos amortiguación respiratoria, ¿no? Que este es el encargado de eliminar, elimina CO2, y a través de esa eliminación de CO2 o la disminución de la eliminación de CO2 puede regular el pH. De ahí amortiguación renal, es capaz de secretar hidrogeniones, es capaz de reabsorber bicarbonato y es capaz de producir nuevos bicarbonatos. Eso es todo. Siguiente compañera. Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la compensación. La compensación se produce después de la amortiguación, donde se regula la relación del bicarbonato y el dióxido de carbono. En compensación existen varios mecanismos compensatorios para esta acidosis metabólica. Dentro de ellos tenemos el tamponamiento físico-químico plasmático, que es la defensa inicial, siendo el bicarbonato el tampón principal. Luego los ajustes ventilatorios, que son muy rápidos en el tiempo, y los cambios de acidificación renal, que es más lento y tarda días. La compensación se inicia con los buffers extracelulares que atenúan la caída del pH, o sea, regulan el pH. Luego la acidosis metabólica también estimula a los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, que controlan la respiración, aumentando así la ventilación alveolar
que reduce la presión parcial y aumenta el pH a sus valores normales. Luego de, ¿qué sucede si la acidosis metabólica se mantiene aún después de haber sucedido el proceso de amortiguación y compensación? El organismo intentará restablecer su equilibrio produciendo un aumento en la eliminación del ion hidrógeno mediante la excreción renal. Siguiente, compañero. Prosiguiendo con los síntomas de la acidosis metabólica, podemos ver aquí en la imagen vómitos. Una vez que está vomitando, el paciente se va a sentir débil, luego va a tener falta de apetitos, dolor de huesos, dolor de cabeza y luego latidos acelerados. Siguiente. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tratamiento de la acidosis metabólica. Se va a tener un control agudo de la acidemia. El paciente se le va a administrar ampolletas de bicarbonato según la déficit de bicarbonato que presenta el paciente, según el nivel de pH. El pH menor a 7.2 se considera algo severo. El pH a 6.9 es la administración de bicarbonato en cetoacidosis diabética. El pH entre el rango de 7.10 y 7.15, el bicarbonato será administrado en acidosis láctica. Ahora, ¿cómo se trata? El tratamiento para la acidosis metabólica debe hacerse para la corrección de la enfermedad que causa la acidosis y que también debe ser suficiente como para mejorar el cuadro clínico. Por ejemplo, ¿no? La administración de insulina en caso de diabetes, desintoxicación por sustancias tóxicas, y también se puede incluir hidratación con suero por la vena. En los casos donde hay una pérdida de bicarbonato de sodio, como sucede en las diarreas o vómitos que anteriormente dijo mi compañera, puede administrarse una reposición de electrolitos por vía oral. Y en algunos casos de acidez metabólica grave, puede ser necesario la administración de bicarbonato en la vena para disminuir, ¿no?, de forma más rápida la acidez. Cabe mencionar también que en una acidosis aguda menos grave, no requiere tratamiento con bicarbonato. Es suficiente con solo tratar la patología subyacente, por lo que si esto es administrado puede ocasionar otras complicaciones más. Y a continuación, mi compañera va a decir las conclusiones. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las conclusiones. La acidosis metabólica va más allá de la adicción o renovación de solutos, teniendo gran importancia de disolución de agua. Es un tema clínico complejo que requiere dedicación y práctica para lograr el conocimiento claro. El enfoque tradicional de Henderson y Hanserval puede ser considerado un modelo simplificado, medible fácilmente, sin cambiar el diagnóstico y por ende el manejo del paciente de forma inicial. La acidosis metabólica, el potasio sérico, plasmático y el calcio y magnesio ionizados. Eso es todo, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Me está faltando alguien? No, profesora. Todos. ¿Alguna persona individual que se iba a presentar? Creo que iba a presentar el día de hoy, por favor, es la última. Ahorita es el último momento para poder presentar, por favor, no vaya a ser que alguien me está faltando. Que acá yo tengo a todos, pero no. Alguien me mencionó de que iba a darlo sola. Bueno. Ok, entonces no hay nadie. Ok, listo. Y a ver, lo que les iba a mencionar, porque ya estábamos casi 2:65, lo que les quería mencionar en sí, bueno, la idea en sí de que ustedes puedan revisar estos dos papers era la finalidad de poder primero ver la importancia que tiene
lo que es el pH, ¿no es cierto? Primero el pH, ¿no? Sabemos ya, por lo que también hemos hablado hace un momento en enzimas, ¿no? Que de por sí el pH tiene que ser óptimo dependiendo, ¿no es cierto?, de cada área, ¿no? Nosotros sabemos de que, pues, en el organismo nosotros tenemos diferentes tipos de pH dependiendo de la zona, porque hay ciertas moléculas que son indispensables en esa zona para que puedan actuar, para que puedan realizar diferentes reacciones. Pero sabemos que hay ciertos factores que pueden afectar, ¿no es cierto?, y generar ciertos trastornos, ¿no es cierto? Hemos hablado ya de que pues, la sangre de por sí, en el cual ahí puede transportarse diferentes tipos de moléculas, tiene un pH entre 7.35, 7.40, 7.45, ¿no? Entonces más o menos es un rango en el cual te permite de que pues, puede haber, obviamente, cambios, muchas veces por cuando se da la degradación de los alimentos, nosotros tenemos la eliminación, por ejemplo, del CO2, que es considerado un ácido, pero es volátil. Eso permite también la eliminación por los pulmones y no permitir, obviamente, un problema en relación, por ejemplo, a un tipo de acidosis respiratoria. Pero el CO2 también es parte de la formación también de lo que es el bicarbonato, también participa, ¿sí? Participa en realidad en muchos de los procesos, también parte de lo que es eh, más que todo la regulación, ¿no? Ahora, es lógico que hemos hablado que el bicarbonato, ¿no? ¿Cierto? El ácido carbónico bicarbonato es el amortiguador por excelencia dentro, si estamos hablando de líquido extracelular. ¿Tenemos otros tipos de amortiguadores? Sí, tenemos otros tipos de amortiguadores que permiten poder regular y dar un equilibrio dentro del organismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener un pH adecuado para no tener que pasar por estos tipos de trastornos. ¿Qué puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Ya ustedes han mencionado los diferentes, ¿no? Los diferentes casos en el cual puede generar que uno genere un trastorno, tanto puede ser metabólico como puede ser respiratorio, ¿no es cierto? Ya hemos hablado mayormente muchos de estos pacientes que están teniendo complicaciones, llegan a emergencia y lo que se tiene que hacer es tratar de estabilizarlo, equilibrando. Muchos de hecho ya han mencionado sobre diferentes tipos de tratamiento que se dan, no tanto en una alcalosis o una acidosis, ¿no? Me gustaría de repente más adelante, si es posible, voy a preguntarle a mi pareja es médico en el área de emergencia y él trabaja mucho con este tipo de problemas, ¿no? Ha visto casos de cetoacidosis metabólica, ¿no? De repente voy a ver si quizá pueda de repente darle un poco de, algún día que pueda estar, que les pueda de repente dar algo adicional, ¿no? Que es lo que ocurre a veces en las emergencias cuando llegan este tipo de pacientes, ¿no? Porque normalmente se encarga de poder estabilizar y después de eso poder derivar. Y les llega todo tipo de pacientes, ¿no? Y muchas veces está relacionado con intoxicación, como mencionaron muchos de ustedes, tanto en el caso del metanol, ¿no es cierto? Que ya luego quería mencionar también ese tema cuando hablamos de inhibiciones competitivas, muchas veces cuando llega un paciente con un consumo de alcohol, por ejemplo, de baja calidad, ¿no? Que realmente es metanol, y lo que mencionaba, ¿no? Que forma aldehído y luego la aldehído deshidrogenasa convierte a ácido fórmico, en la cual es sumamente tóxico a comparación del acetaldehído. ¿Y qué ocurre? ¿No? Normalmente en emergencia lo que le dan es, por ejemplo, colocarle etanol, ¿no? No es que le hacen un lavado, no, nada de eso, les colocan etanol. ¿Y por qué? Porque acuérdense que los dos son sustratos considerados tipo análogos, ¿ya? Y acabamos de ver eso, enzimas. La alcohol deshidrogenasa es una enzima que trabaja, que puede, ¿sí?, ser específica para estos dos, pero siempre va a haber uno que es más específico que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente el médico cuando llega un paciente con intoxicación por metanol, le inyecta etanol, y el etanol lo que hace es desplazar al metanol, porque el etanol es un sustrato más específico ante la enzima. Desplaza el metanol y el metanol, y lo que hace es que ya no se forme formaldehído, sino se forme acetaldehído, que es mucho menos tóxico, que es más fácil de poder metabolizar porque forma acetaldehído, después lo que es acetato, o sea, ácido acético,
acetato, y de ahí pues puede ser utilizado para poder formar, pues puede entrar a la vía de gluconogénesis para formar glucosa, o también puede formar ácidos grasos para poder formar triglicérido y almacenarlos, dependiendo de las rutas, dependiendo de lo que se esté manejando en ese momento el metabolismo, que ya luego lo vamos a ver, no me quiero adelantar con eso. Pero esos son, por ejemplo, cosas que normalmente ocurren dentro del organismo, ¿no es cierto? Y que lo que tienen que tratar de hacer es compensar, ¿no es cierto? Ellos hacen su aguita que le dicen, ¿no es cierto? Donde ven, pues, ¿no? Los bioelementos, ven los niveles de calcio, de potasio, el cloro, ¿no es cierto? Ven el nivel del pH. Así ven obviamente otro tipo de moléculas, como también habían mencionado, como la cetoacidosis, ¿no es cierto? Que la cetoacidosis, principalmente la cetoacidosis diabética, está relacionado con, en realidad, la formación de cuerpos cetónicos. Y la formación de cuerpos cetónicos se da porque el organismo necesita de por sí glucosa, y los pacientes diabéticos no tienden a asimilar la glucosa, no tienden a consumir carbohidratos. Por tanto, el organismo necesita de alguna u otra manera de obtener energía de alguna forma. Sí, los triglicéridos permiten ser utilizados para poder obtener energía, pero no todas las células pueden aceptar los ácidos grasos para obtener energía. Ya les había mencionado los eritrocitos, el cerebro, ¿no? En este caso, las células de este tipo, ¿no? de órganos, de este tipo de células en sí, eh, eh, estas células, perdón, necesitan, ¿no? de glucosa. Y si no hay glucosa, ¿qué le doy? ¿No? Entonces ahí es donde el organismo comienza a formar los cuerpos cetónicos. Principalmente el hígado es el que se encarga de metabolizar, producir, sintetizar muchos componentes importantes, degradar también para poder ser eliminado. Realmente el hígado es como el encargado de repartir y que llega todo al hígado, ¿sí? Por eso que es uno de los órganos más importantes también dentro del organismo. ¿Sí? Tiene un rol fundamental en relación al metabolismo también de fármacos, metabolismo de muchos productos dentro de la bioquímica, ¿no? Entonces, aquí en el hígado es donde se da pues la llamada cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son componentes ácidos, ¿sí? Que van a ser pues liberados para ser utilizados en las células, porque pues la glucosa no está presente de alguna u otra forma, y necesita energía, pues, ¿no? El cerebro necesita energía. Entonces, de estos tres cuerpos cetónicos que se forman, uno de ellos es volátil, la acetona, y los otros dos, que es el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, son los que son utilizados para las otras células, ¿no? Principalmente el cerebro, que es lo que más necesita, ¿no? Llegan, ¿no es cierto?, al cerebro, y lo que hacen ahí es lo que es la cetólisis, la degradación de cuerpos cetónicos para obtener energía. Entonces, el detalle es, así suena sencillo, pero cuando un paciente no consigue obtener el carbohidrato como primera fuente de energía, entonces es como que se desplaza esa vía y comienzan a entrar las siguientes vías. Entonces comienzas a tener una mayor relación de lo que es los lípidos, comienzas a aumentar lo que es la formación de cuerpos cetónicos para que se dé la cetólisis. O sea, tú tienes que formar cuerpos cetónicos para que estos cuerpos cetónicos después sean degradados. Entonces tú sintetizas una gran cantidad de cuerpos cetónicos que van a salir al torrente sanguíneo, y ahí es donde comienza a haber pues todo un problema, un desequilibrio, porque comienza a haber un aumento. Normalmente está relacionado, por eso que le dicen cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Pero es un tema de compensación, ¿no? Del organismo para darle energía al cuerpo por este problema de pacientes diabéticos que no consiguen asimilar la glucosa para poder obtener energía de ellos, ¿no? Y así como esto, hay diferentes tipos de complicaciones en el metabolismo que pueden afectar, obviamente, este pH, ¿no? Y esto puede generar ciertos trastornos, y hay que ver, ¿no? O sea, muchas veces ocurre de que a veces nosotros podemos de repente, ¿no? Producir una mayor cantidad, por ejemplo, de ácido clorhídrico, cuando tenemos a veces una mayor ingesta, por ejemplo, de proteínas, y este ácido clorhídrico también tiene que ser neutralizado, y cuando a veces
pues produces una gran cantidad de ácido clorhídrico, pues tratas de generar una mayor cantidad de bicarbonato, y eso también, por tratar de neutralizar, puedes también desequilibrar y descompensar al organismo. Entonces, si se dan cuenta, la idea acá es que piensen que el organismo siempre tiene que estar en un equilibrio, siempre tiene que regularse. Y aunque suene difícil, pero es la verdad, nosotros somos los únicos responsables de hacer este tipo de alteraciones, porque todo el tiempo estamos o consumiendo algo, ¿no? Tanto en la alimentación o de repente exponernos a ciertos factores que pueden influir en nuestro organismo. Entonces automáticamente el metabolismo va cambiando. El metabolismo cambia no solamente por lo que consumes, sino también cómo es que tú te comportas, cómo tú te sientes, si te sientes deprimido, si te sientes contento, si haces actividad o no, si eres una persona sedentaria, ¿no es cierto? Si tienes malos hábitos, todo eso afecta en el organismo. Y en realidad a veces uno no se da cuenta hasta que está enfermo, ¿no? Entonces la idea aquí, y también por eso es que enseño no solamente porque me gusta la carrera, no porque pues me gusta mi profesión, sino es porque es un tema de conocimiento, en el sentido de que esto puede cambiar la vida de muchas personas si nos ponemos a pensar realmente cómo es que el organismo funciona y qué es lo que estamos haciendo para tratar de mejorar, ¿no? Cuando recién conocemos, recién nos damos cuenta de la situación, ¿no? Y a veces nosotros simplemente vivimos por vivir y no nos damos cuenta de todo lo que nosotros hacemos y que podemos alterar. Y después nos preguntamos por qué nos pasan cosas. Y simplemente nos pasan cosas porque en algún momento hicimos algo que pues generó una consecuencia, ¿no? Y bueno, es lo que tenía que pasar, pero al menos es bueno saber por qué ocurre, ¿no? Y si de repente contigo no se puede, pues le darás la información a otra persona para que también trate de cuidarse y protegerse y esa persona no caiga, ¿no? Entonces, todos nosotros creo que en algún momento hemos tenido a alguien que ha estado mal, ha estado enfermo, ha tenido algún tipo de alteración, ¿no? Creo que todos tenemos siempre a alguien que sufre de algo en relación al metabolismo, ¿no? Y es bueno tratar de entender un poco más qué es lo que ocurre en el organismo y por qué haces algo. No solamente lo haces por hacer, sino que tienes que tener un fundamento para hacer algo. Si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces seríamos como animalitos que simplemente pues hacemos cosas simplemente por instinto. Y no es así. Entonces cada vez que nosotros hacemos algo, muy aparte de que sepas que está bien o está mal, al menos que seas consciente de que lo que estás haciendo puede generar o sea, puede repercutir en algo que puede ser complicado, que, que puede, bueno, obviamente generar una consecuencia que puede ser negativa o simplemente no, puede ser que no. Pero sí es importante que al menos ustedes tengan el conocimiento y sepan realmente qué es lo que ocurre cada vez que ustedes hacen alguna cosa, es decir, cuando consumen algún tipo de alimento, cuando consumen algún tipo de fármaco, cuando de repente utilizan algún tipo de crema, desodorante, champú, cualquier tipo de compuestos químicos, cuando se estresan, todo, el metabolismo cambia constantemente y nuestro organismo está preparado para poder regular y equilibrar hasta donde puede, ¿sí? Hay que ayudarlos, ¿sí? Hay que ayudar al organismo a que trabaje de la mejor manera. ¿Y cómo ayudas al organismo a que trabaje de la mejor manera? Intentando alimentándote mejor, ¿sí? Por favor, cuídense mucho la dentadura porque por ahí es donde ustedes consumen los alimentos. Si ustedes no tienen bien la dentadura, díganme cómo es posible que van a degradar bien los alimentos, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Por eso que las personas que normalmente, por ejemplo, quieren tener un bebé y eso, tienes que cuidarte bien la dentadura, no solamente por lo que vas a alimentarte, sino porque cuando luego tengas el bebé se lleva muchas cosas buenas, entonces, ¿cómo vas a quedar, verdad? Entonces, siempre hay que tratar de cuidarnos, estar haciendo nuestros chequeos constantes de todo lo que ocurre en sí, porque todos los días siempre pasan cosas que pueden afectar a nuestro metabolismo. Entonces, alimentarse bien, tomar bastante agua, ¿sí? Si ven ustedes alguna anomalía, alteración o algo que está ocurriendo en su organismo, automáticamente hacer los análisis clínicos necesarios y respectivos antes de automedicarse, antes de darse un fármaco, un medicamento. No lo hagan si no saben exactamente qué es lo que tienen y si no tienen a un médico que les recete eso. Yo sé que muchos de los químicos farmacéuticos conocen de medicamentos y normalmente tienden a dar los medicamentos, ¿no? O aconsejar.
¿ya? Pero entiendan algo, los fármacos, los medicamentos vinieron para ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, porque lamentablemente no sabemos cómo vivir, es así, ¿no? Si nosotros supiéramos cómo vivir, nosotros no necesitaríamos de ese tipo de medicamentos y fármacos, ¿no? Entonces todo empieza por ahí. Pero yo lo digo porque pues, ya han pasado muchísimos años, ¿no? Y en estos años han habido tantas cosas y modificaciones que ahorita ya no tenemos de otra. Ahora necesitamos de muchos medicamentos para que nos ayuden, obviamente, a poder mantenernos y a seguir subsistiendo. Ya no podemos hacer más, ¿no? Ya está. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, en el caso de ustedes, conocer, obviamente, los medicamentos y los fármacos y qué consecuencia tienen estos dentro del organismo, porque nos van a ayudar muchísimo, ¿sí? En saber qué cosa voy a consumir para mejorar, ¿no? Y solamente que se dé cuando realmente se necesita. A veces no es necesario. Lo digo en verdad porque mi pareja tiene la manía de cada vez que tengo algún dolor o algo, me quiere dar medicamentos. Tómate esto, te receto esto. Entonces, a mí no me gusta porque en realidad trato de no consumir ningún tipo de químicos porque quiero que mi organismo solo trate de defenderse y darle todo lo necesario, ¿no? Pero para él todo es botiquín, ¿no? Pastilla, tengo que tomar esto, dexametasona, que tome el paracetamol, ¿no? Entonces yo le digo, pareces una farmacia. No, es que él es médico, entonces él me puede recetar. ¿Sí? Entonces él me ve todo, entonces él me quiere dar el medicamento y yo no me gusta, ¿no? Entonces yo trato de que mi organismo pues trate solo de regular, entonces intento, antes no lo hacía tanto, ahora trato de mantener un poco más mi alimentación, tratar de hacer ejercicio, ¿no? Tratar de no comer de repente cosas que puedan ser tóxicas para mí y así poco a poco, porque es algo que no es fácil. Es muy fácil aconsejarlo, ¿no? Pero hacerlo es bien complicado. Entonces, uno intenta hacerlo para poder mejorar, ¿no? Y en realidad busquen otras formas. No digo que ingresen al lado de la parte naturista, porque pues eso es otra cosa también, pero pues ustedes conocen pues algunas propiedades de algunos alimentos que pueden ser buenos también para el organismo, sin tener que consumir como si fuera un tratamiento, no, es como parte de la alimentación, como parte de tu nutrición, nada más. Y poder de alguna u otra manera mantener un equilibrio, ¿sí? Si saben que están comiendo bastante, pues hagan ejercicio, traten de ustedes de compensar eso. No, uy, comí la hamburguesa el sábado, me comí el Kentucky, me comí el pollo a la brasa, no, tengo que ver la forma cómo bajar, ¿qué hago? Mañana tomo agua, el pasado mañana también voy a ponerme a hacer ejercicio para quemar todo lo que he estado consumiendo en esos días. No, entonces traten ustedes, porque si van a decir, profesora, no puedo, porque ya me ha pasado, no puedo decirle que no, profesora, hice la dieta 10 días y después hice efecto rebote, no aguanté y comencé a comer. Entonces, es complicado. Si quieren hacer algún tipo de, háganlo poco a poco, adapten. O sea, el cuerpo se adapta a diferentes situaciones, distintas situaciones, se va adaptando. Tú no puedes cambiar de un momento a otro, ¿no? A nosotros nos encerraron, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en la pandemia de un momento que nos encerraron? O sea, y las personas, por ejemplo, que no utilizaban mascarilla, se les complicaba, se ahogaban, no podían respirar. Y es porque, pues, es un proceso de adaptación. Tú no puedes poner a una persona y cambiarla completamente porque es difícil. Ahí hay un shock. Hay mucha gente, pues, que ha muerto por muchas causas, no solamente por el tema del COVID, sino por el tema de la adaptación, problemas psicológicos, emocionales, metabólicos. Hay mucha gente que ha muerto por diferentes situaciones, no necesariamente involucradas al COVID, ¿no? Y ese es el detalle, que todo es un proceso de adaptación y que nosotros tenemos que ser conscientes que hay que adaptarnos poco a poco para poder conseguir un objetivo. Trácense los objetivos y traten de adaptarse poco a poco porque el organismo comienza a sentir esos cambios. Pero si tú alteras el metabolismo de un momento a otro, el metabolismo no te comprende, no te entiende. Lo que haces es estresarlo y al estresarlo comienza a generarse una mayor cantidad de, por ejemplo, hormonas, ¿sí? Esas hormonas activan vías metabólicas y comienzas a hacer de repente degradación. Cada vez que ustedes se estresan, lo que hacen es comenzar a degradar componentes que no son necesarios, ¿sí? Y eso
También hace que ustedes generen cuerpos cetónicos también. Los cuerpos cetónicos son ácidos y eso puede generar un aumento en la acidez en la sangre. Y cuando comienzas a acidificar la sangre, ¿qué hacen? Ciertas proteínas, ¿no? Que en el cual tienen un pH adecuado, comienzan a desnaturalizarse, deja de actuar las enzimas, no se generan las reacciones, no generas un tipo de producto y todo comienza a ser más lento, no se producen los productos que necesitas, el metabolismo comienza a cambiar, entonces comienza a generar ciertos tipos de alteraciones, enfermedades, síntomas, manifestaciones clínicas, y todo es por algo que de repente inició como algo pequeño y se va haciendo una bola gigante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no aprendimos a adaptarnos, ¿sí? Por eso que dice que sobrevive el más fuerte, ¿no? Es lo que se dice, pero la fuerza no es necesariamente, estamos hablando de que, oye, sí, yo soy más fuerte porque resisto de repente más, ¿no? El tema no es resistir, el tema es adaptarte, ¿sí? Es adaptar, es decir, que algo que aparentemente no era normal, ahora ya es algo normal y que no te afecte, ¿ok? Entonces eso tienen que, por favor, tenerlo en cuenta. ¿Ok, chicos? Profesora, disculpe. Sí, Isabel. Yo le he escrito al inicio a las 8:15 presente. No sé si me habrá considerado, por favor. Sí, sí, no te preocupes. Ahorita ya que iba a terminar, tengo acá la lista para poder colocar quiénes es lo que me están faltando, porque sí tomé la lista, pero no estaban todos. Dame un segundo que ahorita voy a actualizar esto porque creo que no me deja. A ver, dame un segundo. A ver, ¿quién me está faltando aquí? Me está faltando... A ver, espérense. Gutiérrez Chan, profesora. Gutiérrez Chan. Ya, espérense. Denme un segundo. A ver, vamos a apagar la grabación porque voy a hacer una grabación de 3 horas.